Buenas jóvenes, ¿cómo están? Grabo este video para mostrar un poco cómo sería la dinámica de la exposición del día de mañana. Recuerden que tenemos nada más 14 minutos, entonces traten de no tardarse tanto. Aquí hay bastante información, pero pues depende de cómo ustedes lo digan, lo expresen, se tardan más o menos. Entonces voy a hacer cómo sería la exposición. Entonces hacemos saludos, buenos días, el grupo es tal, tal, somos tal, tal. Vamos a hacer la relación entre la ventilación y la perfusión. Llegamos y decimos, imagínense que están corriendo un maratón, sus pulmones bombean aire como locos, pero si ese aire no llega exactamente a donde tiene que ser captado por la sangre, todo este esfuerzo es inútil. Eso es exactamente de lo que se encarga la relación entre la ventilación y perfusión. Hoy vamos a explicar varias cosas. Explicaremos por qué el pulmón no es homogéneo, cómo el cuerpo lo regula de forma brillante y también qué pasa cuando este sistema se rompe, ¿sí? Para entender la relación perfusión-ventilación, primero hay que entender estos conceptos básicos, qué es ventilación y qué es perfusión. Y ahí les preguntamos, chicos, ¿cuál es la diferencia entre ventilación y perfusión? Ellos dan la respuesta, nosotros decimos, excelente. La ventilación corresponde al aire que entra y sale de los alvéolos, mientras que la perfusión corresponde con el flujo sanguíneo que llega a los capilares pulmonares para captar oxígeno y liberar dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto, la relación ventilación-perfusión, también llamada BQ, es simplemente la relación entre el aire que llega a los alvéolos y la sangre que fluye por los mismos, siendo matemáticamente descrita como ventilación alveolar sobre perfusión alveolar, ¿sí? Esto es muy importante ya que estos dos valores, ventilación y perfusión, permiten son de los que dependen totalmente la presión parcial de oxígeno y de CO2, la velocidad de ventilación alveolar, es decir, cuánto aire fresco llena los alvéolos, y la velocidad de perfusión, ¿verdad?, que es la transferencia de oxígeno y CO2. Para que el pulmón funcione correctamente, ambos deben ser proporcionales. No sirve tener mucho aire si no hay sangre que capture el oxígeno, y tampoco sirve tener mucha sangre si no hay aire suficiente. Deben ser proporcionales. Ahora bien, el coeficiente ideal sería de 1, porque significaría que hay igual ventilación que igual perfusión, pero en el ser humano adulto sano el valor normal no es de 1, es aproximadamente de 0.8. Pero ¿por qué es esto? Y aquí vamos al tablero y escribimos esto. Escribimos ventilación alveolar sobre perfusión alveolar y decimos, ya sabemos que la relación o coeficiente consiste en la razón entre ventilación alveolar y perfusión pulmonar. Ahora le decimos a los chicos, bueno chicos, por favor busquen en internet cuánto es el valor de ventilación alveolar. Le dicen 4200, ponemos aquí 4200. ¿Y cuánto es el valor de perfusión pulmonar? Le preguntamos, dicen 5000. Y ahora decimos a alguien más, por favor dividan cuánto da esto, 4200 entre 5000, y nos dicen 0.8. Y decimos, ahí está, ese es el valor, ¿sí? Si dividimos esto entre esto, pues de ahí viene que el coeficiente normal de ventilación perfusión en una persona sana es de 0.8. Entonces esta parte de acá va en el tablero. Entonces seguimos y decimos, pero pasa algo muy importante, ¿sí? Y es que el pulmón no es homogéneo. La ventilación y la perfusión no son iguales en todo el pulmón. Y aquí es donde entra el concepto de las zonas de West, que vamos a ver a continuación. Veamos qué pasa. Aquí vamos al tablero. Vamos al tablero y dibujamos esto. Lo dibujamos y decimos, el flujo pulmonar depende de dos fuerzas, ¿sí? De la presión capilar, la presión hidrostática capilar y la presión alveolar. La presión capilar es la que mantiene abierto el capilar, y la presión alveolar es aquella que tiende a comprimirlo, ¿sí? Que tiende a comprimir al capilar. Por lo tanto, cuando la presión alveolar sea mayor que la capilar, normalmente el vaso va a colapsar y no va a haber flujo sanguíneo, ¿sí? Cuando la alveolar sea mayor, el vaso se comprime y no va a haber flujo sanguíneo. Por efecto de la gravedad, la presión capilar va a cambiar dependiendo de la altura del pulmón. Hacemos este dibujo, aquí está el corazón, aquí el pulmón derecho y aquí el pulmón izquierdo, y vemos la dirección de la gravedad. La gravedad pues va naturalmente hacia abajo. Entonces, si nos damos cuenta, en los vértices pulmonares, ¿verdad?, al estar por encima del corazón, la presión capilar va a ser menor, ¿sí? Y no va casi a vencer la presión alveolar, va a ser menor.
Por esto el flujo sanguíneo va a ser menor o incluso intermitente. ¿Por qué intermitente? Porque durante la sístole, ¿verdad? Durante la sístole, que es cuando la sangre fluye, ¿verdad? Porque el corazón la bombea. Durante la sístole sí va a haber la presión, ¿verdad? Va a haber la presión por el capilar. Pero durante la diástole, que es la relajación, pues ahí no va a haber flujo. Durante la diástole la presión alveolar puede vencer a la capilar, ¿verdad? Entonces la alveolar la vence y está completamente comprimido, ¿sí? Entonces la presión en las vértices, como la presión capilar es menor, es poca o intermitente. En cambio, en las bases pulmonares, como la gravedad va a empujar a la sangre, la verdad que es más fuerte, va a empujar a la sangre, entonces va a hacer que la presión capilar sea máxima, ¿sí? La presión capilar esta que mantiene a los capilares distendidos va a ser máxima. Eso va a hacer que, pues normalmente el capilar esté más dilatado y va a favorecer el flujo sanguíneo, naturalmente. La presión acá es mucho mayor, es hasta 30 veces, 30 mililitros, mililitros de mercurio, miligramos de mercurio, por encima en los vértices, ¿verdad? Esto va a mantener a los vasos distendidos y permitir el flujo sanguíneo abundante y continuo. Entonces podemos decir que los vértices tienen mayor perfusión y las bases tienen menor perfusión. Perdón, los vértices tienen menor perfusión, ¿verdad? Porque el vaso está comprimido. Y las bases tienen mayor perfusión porque el vaso en la base está dilatado y el flujo sanguíneo. Y decimos, muchas veces, ¿verdad? En la clínica, en el hospital, se dice lo que pone acá. Las bases están más perfundidas y menos ventiladas, mientras que los vértices están menos perfundidos y más ventilados, ¿sí? Esto no es completamente cierto, ¿sí? No es completamente cierto, ¿sí? Tanto la ventilación como la perfusión son mayores en las bases pulmonares. Si nosotros vamos a la gráfica que hay aquí, vemos que en la base, ¿verdad? Tanto la perfusión, ¿verdad? Que es esta de acá, la perfusión y la ventilación son mayores que en la vértices. ¿Ven? Aquí están mayores y aquí están menores. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la perfusión aumenta muchísimo más que la ventilación, ¿verdad? Si nos damos cuenta, aquí la diferencia entre perfusión y ventilación es mucho mayor. Si la distancia de este puntico a este puntico es mucho mayor, y aquí la distancia es más pequeña. Entonces el problema no es la cantidad de aire, ¿verdad? Sino la proporción entre ambos. La proporción. Aquí la proporción, la diferencia es mayor, y aquí la diferencia va a ser menor. Eso naturalmente va a afectar el coeficiente ventilación y perfusión. Aquí va a ser pues menor porque la diferencia es mayor, y aquí va a ser mayor porque la diferencia es menor. Y aquí lo pone. Por eso la relación BQ en los vértices suele ser alta, suele ser de 3. Y en las bases suele disminuir hasta aproximadamente 0.6, siendo el promedio global de todo el pulmón de 0.8. Como los vértices tienen más ventilación relativa, allí existe una mayor presión parcial de oxígeno y menor parcial de CO2. En las bases es lo contrario. Como hay más perfusión, el oxígeno es captado rápidamente por la sangre y disminuye la concentración alveolar, mientras que la de CO2 aumenta, ¿sí? Esto, pues todo lo que acabamos de decir aquí arriba, es descrito formalmente en las zonas de West, las cuales explican cómo cambia el flujo sanguíneo dependiendo de la relación entre tres presiones, ¿sí? La presión alveolar, que ya vimos, que está acá, la que comprime los vasos, pero también la presión arterial pulmonar y la presión venosa, ¿sí? La presión alveolar ya la vimos, es la que comprime los vasos, la del aire que está en el alveolo, y la presión arterial y pulmonar, pues la presión arterial es la que llega a la arteria pulmonar, y la presión venosa pulmonar es la presión que sale de los capilares hacia la vena pulmonar, ¿sí? La arterial es la que llega y la venosa es la que sale, ¿sí? Por efecto de la gravedad, como ya vimos, estas presiones cambian en el vértice y en la base de los pulmones, como ya describimos. Pero ahora vemos cómo se describe propiamente en las zonas de West. En la zona número 1,
es decir, en la parte más arriba del pulmón, en el ápice, en el ápex, ¿sí? Como hay mayor presión alveolar, va a haber mayor presión alveolar en comparación con la presión arterial y pulmonar. Si una relación presión alveolar mayor que presión arterial y mayor que la presión venosa, ¿sí? Entonces va a haber una mayor ventilación y una menor perfusión, ¿sí? Más ventilación porque hay más aire y más perfusión pues porque el vaso, ¿verdad?, va a estar ocluido, ¿verdad? No ocluido sino comprimido, ¿verdad? Va a estar comprimido por la presión del alveolo, como se puede ver en la imagen, ¿sí? Entonces eso es lo que va a pasar en la zona 1. Aquí dice, aquí los capilares tienden a colapsarse porque la presión del aire alveolar comprime los vasos, por eso la perfusión es muy baja y la relación BQ aumenta, ¿sí? Como la perfusión es baja, ¿verdad?, la relación aumenta. En personas sanas esta zona es mínima, ¿sí?, o inexistente, ¿verdad? Y puede aparecer en hipovolemia o ventilación mecánica, o sea que la zona B1 es normalmente patológica, ¿verdad? No está tan presente en personas sanas. La zona número 2, en esta la presión arterial pulmonar logra superar parcialmente la alveolar. Entonces en esta la arterial va a ser mayor que la presión alveolar, pero esta va a ser menor que la venosa, ¿sí? Aquí dice, aquí el flujo sanguíneo ocurre principalmente durante la sístole, cuando aumenta la presión arterial pulmonar. Es una zona intermedia donde la ventilación y la perfusión son más equilibradas, ¿sí? Que está acá, va a la diapositiva y lo explican, Finalmente, la zona 3, ubicada en las bases pulmonares, aquí la presión arterial y venosa superan a la presión alveolar, ¿sí? Entonces, como la presión capilar siempre vence la alveolar, los vasos siempre están abiertos y la perfusión es máxima. Por eso las bases pulmonares reciben mucho más flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, en la base pulmonar ocurre esto de acá, ¿sí? Hay mucha mayor presión capilar, entonces los vasos están más abiertos siempre, entonces hay más flujo sanguíneo, entonces hay más perfusión. Entonces esa es la zona 3, ¿sí? Entonces, aquí está la reflexión. Las zonas de West nos ayudan a entender la perfusión pulmonar no es uniforme, sino que cambia según la gravedad y la relación entre presiones alveolares y vasculares. Pasemos ahora con la siguiente diapositiva, que es esta de acá. Y antes de hablar acerca de los trastornos, tenemos que explicar qué ocurre o qué es el concepto de espacio muerto, ¿sí? Los espacios muertos van a ser el aire que entra al sistema pero que no sufre intercambio. Y hay 3 tipos. Entonces nosotros vamos al tablero y dibujamos. El espacio muerto tiene 3 tipos. Va a haber uno anatómico, que va a ser aquel que esté en la nariz, boca, laringe, tráquea, ¿verdad? Todas esas partes donde no hay hematosis. Y es de aproximadamente 150 mililitros. Va a estar el espacio muerto alveolar, ¿verdad? Que sería el espacio de los alvéolos, ¿verdad?, donde está el aire, y tiene que ser 0, porque en los alvéolos tiene que haber ese intercambio, ¿verdad? Tiene que haber intercambio, tienen que ser perfundidos, tienen que ser funcionales. Entonces el espacio muerto alveolar tiene que ser de 0. Finalmente, el fisiológico va a ser la suma del anatómico con el alveolar. Entonces 150 más 0 es 150. Entonces eso es el espacio anatómico, espacio muerto anatómico, alveolar y fisiológico. Una vez entendimos ese concepto, pues veamos qué hay en la diapositiva. En la diapositiva podemos ver cómo se altera la relación entre ventilación y perfusión, ¿sí? Y va a haber de 2 tipos, cuando la relación sea de infinito y cuando la relación sea alta. Veamos qué pasa aquí. Esta parte no la he puesto aquí, pero la tengo aquí en el dibujito. Aquí está. Ya lo pongo en el documento y se lo envío aquí. Entonces aquí dice, ¿qué pasa cuando, en este caso, ¿verdad?, en el caso rojo, cuando el BQ es bajo y se acerca a 0? En este caso lo que pasa es que hay una perfusión, pero no hay ventilación, ¿sí? Cuando esto es 0, ¿verdad?, es porque no hay perfusión, no hay ventilación, pero sí hay perfusión. ¿Cómo así? Si vamos a la fórmula que hicimos ahorita, si nosotros colocamos un 0, ¿verdad?, en la ventilación, porque no hay ventilación, pero colocamos el valor de la perfusión normal, pues 0 entre 5000 sería de 0. Por eso, cuando hay perfusión sin ventilación, la relación es de 0 o se acerca a 0. Y lo que pasa aquí es que hay una obstrucción en el alvéolo, ¿verdad? Entonces, como hay una obstrucción
alveolar hay un cortocircuito, o shunt alveolar, ¿verdad? El alveolo se obstruye, como se ve aquí, el alveolo se obstruye, entonces no hay ventilación, pero la perfusión sigue habiendo porque sigue pasando sangre, la sangre sigue pasando, normal. ¿Qué pasa en el otro extremo, verdad? Veamos el otro extremo. Si el capilar está obstruido, ¿verdad? Como ocurre por ejemplo en el TEP, ¿verdad? Tromboembolismo pulmonar, el aire, si hay aire en el alveolo, pero no llega sangre, ¿verdad? Entonces, en ese caso, si hay ventilación, entonces colocamos el valor de la ventilación normal, pero no hay perfusión porque el capilar está obstruido, entonces colocamos un 0. Si nosotros dividimos cualquier número, ¿verdad? Entre 0, eso da indefinido o infinito. Entonces daría indefinido o infinito como se ve aquí. Y lo que ocurre aquí es que pues si hay ventilación, ¿verdad? El alveolo sí tiene aire, pero está obstruida el capilar. Entonces hay ventilación sin perfusión. Muy bien, en este caso, ¿verdad? Como pueden darse cuenta, como va a haber aire en el alveolo, pero no va a hacer intercambio gaseoso porque no hay perfusión, se forma un espacio muerto alveolar, ¿verdad? Aquí no ocurre hematosis y aquí, como dice aquí se produce un espacio muerto alveolar. Entonces, por eso es tan importante esta relación, ¿verdad? Y ejemplo, ¿verdad? Cuando ocurre lo del espacio muerto, que es infinito, es en el TEP, enfisema, shock hipovolémico. Y cuando hay shunt, ¿verdad? O cuando es bajo, es porque hay una neumonía, atelectasia, SRA, ¿verdad? Y esto lo que hace es que ¿qué? Obstruye el alveolo. ¿Y esto que hace que obstruye el capilar? Entonces esa es la diferencia básica. Llegamos finalmente al caso clínico. ¿Qué dice? El caso clínico lo leen el caso clínico, lo leen, y dicen, bueno, la clave del caso es que el paciente tuvo una cirugía de rodilla reciente. Entonces cuando hay cirugía en un paciente, pues como dice aquí, eso favorece la formación de trombos venosos porque el paciente tiene que permanecer inmóvil durante varios días. Entonces está inmóvil, se forman trombos y pues en este caso lo que ocurre en el paciente es un tromboembolismo pulmonar, también llamado TEP. ¿Okay? Entonces aquí pongo unas preguntas. ¿Cuál es el trastorno BQ predominante? Pues aquí va a haber ventilación, pero no va a haber perfusión. O sea, va a ocurrir esto de acá. Entonces se va a formar un trombo en el capilar, ¿verdad? Porque hay un tromboembolismo pulmonar. Entonces hay ventilación sin perfusión, por lo que la relación va a tender a infinito. O va a ser muy alta la relación BQ. Eso es lo que pone acá. Entonces, BQ alto, ¿verdad? BQ alto. Entonces, segunda pregunta dice, ¿por qué la PCO2 está baja y no alta? Pues aquí lo dice, el paciente hiperventila, o sea, o sea, como reflejo va a hiperventilar, ¿verdad? Por hipoxemia. Como tiene poco oxígeno y va a tener ansiedad, va a ser por reflejo. Entonces el CO2 se elimina, ¿verdad? Porque difunde fácilmente. Entonces hago hiperventilación, ¿verdad? Por la hipoxemia y la ansiedad. Entonces cuando yo exhalo, sale CO2. O sea, sale CO2, como sale bastante CO2, pues el CO2 va a estar bajo. ¿Qué pasa, verdad? Tercera pregunta. ¿Qué indica que la hipoxemia mejoró con nodo suplementario? Eso dice que sugiere que el comportamiento es más de espacio muerto que de shunt verdadero. El shunt puro, el CO2 suplementario, no mejora tanto el SpO2. ¿Sí? Perfecto. Entonces eso sería básicamente nuestra exposición para el día de mañana. Apréndanse esa parte, muy importante que lo entiendan. Y cualquier duda que tengan, pues búsquenla porque el profesor puede que nos haga una pregunta. Y si le pregunta pues a cualquiera tiene que responder. ¿Sí? Pues entiendan eso. Y cualquier duda, pues preguntan, ¿no? El video se hizo de 20 minutos porque le estaba explicando, pero ustedes cuando estén exponiendo, pues sin la explicación que le hice yo, ahí pues va a ser más rápido. Entonces eso.